el padre Arturo Cornejo vivió una situación bastante complicada, una situación de miedo, en el cual él mismo llegó a temer por su vida. Se encontró con lo que él creía que eran unos maleantes, pero realmente no era así, sino que tuvo que ver al demonio cara a cara. Él, pues lógicamente, temió por su vida y después de ser asesorado por un sacerdote exorcista, se dio cuenta del peligro que él vivió. Él mismo lo va a contar, ¿verdad? Y cómo es también devoto de la Virgen del Carmen. Ese escapulario tan poderoso que podemos hablar otro día de ello, como ese escapulario pues nos libra de tener un largo purgatorio, ¿verdad? Los devotos de la Virgen del Carmen. Y el padre Arturo se dio cuenta del poder de ese escapulario porque los vivió él mismo. Así que te ruego que le des like, que compartas y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Vamos a escuchar al sacerdote. Un sacerdote exorcista le dije, oiga padre, una vez yo le dije, iba de mi parroquia a una comunidad. Eso pasó aquí en una comunidad de ustedes. Yo iba ya tarde, después de las 8 de la noche, estaba muy oscuro, y en una curva se me acercaron 3 hombres. Y yo me paré en la noche, iba yo solo, regresando de la última misa, y se me puso uno enfrente y 2 a un lado. Se acercaron, yo agarré mi escapulario de la Virgen del Carmen, me metí la mano abajo de la camisa, me agarré el escapulario de la Virgen del Carmen y le dije, Santa María, líbrame de todo mal. Y lo solté, y bajé el vidrio. Se acercaron 2 personas que no parecían personas. Y me preguntaron muy amable, ¿a dónde vas? Voy a tal lugar. No voy a decir dónde para que no sepan. ¿Y por qué hasta ahora? Pues vengo de dar misa. ¿Eres el cura? Sí. Pues que te vaya bien, dice, nomás porque no me agarraste borracho, sino aquí terminaba tu vida. Subí el vidrio y me fui. Me fui viendo de reojo, era noche, casi no veía, y nunca más los volví a ver. Tiempo anterior en ese lugar habían matado personas, y después de ver unas fotos me di cuenta que uno de ellos era una persona que había muerto ahí. Y pues yo me quedé frío, pues ¿cómo no? ¿Verdad que sí? Yo no sabía que había pasado eso. Y le pregunté a un sacerdote que es experto en esto, le dije, oye padre, ¿pasó esto? A nadie se lo he dicho, te lo digo a ti, eso ya como 3 años hace. ¿Pasó esto? ¿Qué me dices tú? Me dijo, mira Arturo, el diablo es el ser más astuto que existe. El diablo se te puede aparecer en una mujer hermosa, en un hombre muy atractivo, en mucho dinero, en una persona con un gran negocio. Se te puede aparecer en un muerto, puede aparentar ser un muerto, puede disfrazarse incluso de un niño, de un mono, de muchas cosas. ¿Para qué? Para seducirte, para que caigas, para que seas parte de esta trampa del diablo. Tú hiciste mucho bien en traer el escapulario de la Virgen del Carmen. ¿No traías tu rosario? Le dije, no, lo traía ahí. ¿No traías la medalla de San Benito? Tampoco la traía. ¿Traías agua bendita? Sí, sí traía. Y los santos óleos también los traía. Dice, por eso no te pasó nada. Porque el diablo, tú sabes que a la persona que más respeta después de Cristo es ¿a quién? A María Santísima. ¿Se acuerdan María Santísima pisando una víbora? ¿Representa a quién la víbora? A la víbora que le habló a Eva. María la pisa. Por eso, a mí me salvó la Virgen del Carmen. Yo por eso la quiero mucho, desde niño. Mi abuela, yo nací el 18 de julio, pero iban a ser el 16, nomás que mi mamá se atrasó, yo no quería salir todavía. Me esperé 2 días más.
Pero mi abuela, en cuanto nací, me llevó y me consagró a la Virgen del Carmen. Desde entonces soy un gran devoto de la Virgen del Carmen y siempre que tengo alguna aflicción la invoco a ella y al Sagrado Corazón. Me dijo, hiciste mucho bien, porque si dice, yo estoy seguro que esos 3 hombres no eran hombres, eran diablos, que se acercaron a perturbarte y asustarte. Hiciste mucho bien en invocar a la Virgen del Carmen. Yo me quedé frío, me quedé pensando, me quedé con mucho miedo. ¿Alguna vez ustedes no han pasado? Yo creo que sí, yo creo que todos ustedes tienen situaciones en las que se les ha acercado personas que hablan muy raro, que nunca habían visto, que les dicen cosas muy extrañas. El demonio se puede vestir de personas, de monos, de cosas, de situaciones, de complicaciones, y ustedes siempre tienen que tener a María Santísima delante de ustedes. ¿Me están oyendo? San Miguel Arcángel, claro, nuestro Señor Jesucristo y María Santísima es lo que más detesta el diablo. Yo le digo a la gente en el agua de San Ignacio, tómense un traguito cuando se sientan mal, siempre traigan agua con ustedes, aunque sea poquita, pónganse su escapulario, traigan a María Santísima, invóquenla. Señora mía, cuídame, salgo al camino. Me acuerdo yo de mi mamá que dice, salgo al camino, Señor, cuídanos para que podamos regresar con bien. Que María Santísima nos cuide y nos bendiga y nos libre de todos los males. Yo no le tengo al diablo en sí, le tengo miedo a los empleados del diablo. Pues, si de algo estoy orgulloso y de algo podemos estar felices, los católicos, es que tenemos a una madre. Tenemos a un padre, lógicamente. También tenemos a una madre espiritual que es María Santísima. Y yo creo que sería un error o una omisión bastante grave el no acudir a María. Dios quiso que Cristo y María se encargaran de pisar la cabeza a ese demonio. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios prometía a una mujer y que esa mujer pisaría la cabeza de esa serpiente, como bien ha dicho el padre Arturo Cornejo. El diablo, después de Dios, a quien odia más es a María. El diablo sabe que contra Dios no puede hacer nada. Es Dios, es todopoderoso. El diablo sí, es muy poderoso, pero no deja de ser una criatura. Y como criatura es dependiente de Dios. Si Dios quisiera desaparecer al diablo, lo desaparecería. ¿Sí? Pero también este ser maligno también juega un papel importante en nuestra propia salvación. Porque a través de las tentaciones, a través de las insidias del demonio, tú y yo pues crecemos en gracia a los ojos de Dios. Además, el demonio, yo siempre lo he dicho, es el mejor catequista. Y muchos dirán, oh, ¿qué ha dicho José Manuel? ¿El diablo es el mejor catequista? Sí, es el mejor catequista. Porque conozco muchísimos casos de personas ateas o incluso católicos alejados de la iglesia que después de tener una experiencia muy cercana con el diablo, puede ser de posesión, una vejación, infestación, luego se acercan a la iglesia, van a misa, frecuentan los sacramentos, se confiesan, comulgan, rezan. Y dime tú si eso no es catequizar. Si eso no es catequizar, ¿qué es entonces? ¿Qué es entonces? Nuestra Madre Santísima, en la advocación de Nuestra Señora del Carmen, ese escapulario carmelita precioso, en el cual esa devoción preciosa, aparte de protección, porque según las promesas,
de ese escapulario, pues nos libra del fuego del infierno. Ojo, no como un objeto mágico, que simplemente el tenerlo puesto, eso me va a librar a mí del infierno. No, 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 no. Eso conlleva unas condiciones que tú debes de cumplir. Tú debes de tratar de vivir una vida lo más cristiana posible. De nada te sirve, me coloqué el escapulario, ya voy para el cielo. El primer sábado, después de mi muerte, subo al cielo. Me libro del purgatorio en el primer sábado. O sea, me quiero morir un viernes. ¿Me entiendes lo que le digo? No es algo mágico, es un sacramental. Es un sacramental que no tiene nada que ver con un amuleto. Acabo de decir la palabra amuleto. Luego me van a decir en los comentarios, José Manuel ha dicho que el escapulario es un amuleto. Por favor, yo soy culpable de lo que digo, no de lo que tú entiendas. Yo creo que por ahí, creo que todos nos entendemos, ¿verdad? Yo si soy culpable, soy de lo que digo, pero no de lo que la gente piense que yo he dicho o que crea que yo he dicho algo, ¿verdad? Cada mente, pues, es libre de pensar lo que quiera, pero al menos que no difamen ni calumnien. El diablo puede tomar forma humana, sí, sí. Acabamos de escucharlo, pues, de boca del padre Arturo Cornejo. Y no solamente eso, sino que en la vida de los santos, pues, también ellos han vivido momentos bastante tensos con el demonio, porque han tomado forma humana. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo que yo creo que puedes conocer o no puedes conocer. Padre Pío, todos sabemos que era muy celoso de las almas y se pasaba más de 18 horas dentro del confesionario, confesando, confesión tras confesión. Pues en una ocasión se le acercó un hombre bien trajeado, bien elegante, parecía educado y se acercó al Padre Pío y comenzó a decir pecados, pecados pues de la carne, pecados horrendos, ¿no? Pero el Padre Pío, cuando eh, le preguntaba por esos pecados, en qué condiciones eran cometidos y todo eso, pues esa persona comenzó como a excusarse, incluso a defender el pecado. Entonces Padre Pío como que notó algo extraño, ¿no? No era muy común que si tú, por ejemplo, te confiesas de un pecado, pues tú defiendas ese pecado. Por ejemplo, si alguien te dice, pues yo he cometido el pecado de sodomía, y te dice el Padre Pío, pues eso está muy mal, eso es contra natura, bla, 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 muchas cosas más, ¿no? Y esa persona, que es el diablo, lógicamente, te dice, pues no, porque yo soy libre para hacer eso. O sea, tú te das cuenta de que se está burlando del sacramento. Y Padre Pío, con esa intuición que él tenía, le hizo tratar de que repitiera una jaculatoria sobre María. Entonces, no podía repetirla. Entonces, ese señor desapareció, dejó un olor bastante nauseabundo. Entonces, Padre Pío se dio cuenta que aquella persona no era un ser humano, sino que era el mismo demonio que había venido pues a perturbar ese momento en el cual Padre Pío pues dedicaba al sacramento de la penitencia. Si podemos ver o podemos leer el libro de Job, el demonio no actúa por su propia cuenta, sino que necesita el permiso de Dios. ¿Y qué ocurrió con Job? Pues el demonio acudió a Dios y pidió permiso para fastidiarle la vida a Job. ¿Qué le dijo Dios? De acuerdo, te doy permiso, pero, un pero muy importante, no toques su vida. O sea, Dios le puso un límite. Sí, puedes perturbarlo, le puedes quitar sus riquezas, lo que quieras, pero no vas a tocar su vida. Lo mismo ha ocurrido
con el padre Arturo Cornejo. El diablo fue a perturbarlo y esas personas, que no eran personas sino demonios, después de ese discernimiento con un sacerdote exorcista, ¿verdad? Y además que el padre Arturo Cornejo ha confirmado que vio imágenes de esa persona, de al menos una, y ese señor pues estaba muerto. O sea, el demonio había tomado forma, había tomado un cuerpo similar al de esa persona fallecida. Recordemos que el demonio, como dice la Sagrada Escritura, se puede vestir de ángel de luz, se puede vestir de lo que quiera, de lo que quiera. Y Padre Pío sufrió muchas veces eso, ¿no? E incluso se tomaba forma de su director espiritual, pero Padre Pío tenía esa intuición especial y se daba cuenta de que aquel, por su extraño comportamiento, pues él se daba cuenta pues, que no era la persona que decía ser. Y después de pedir que dijera tal o cual jaculatoria, pues el demonio no podía hacerlo y tenía que desaparecer. Pues a lo que iba. Ese mismo demonio que había tomado forma de ese malandro, ese ladrón, ese lo que fuera, ¿qué le dijo? ¿Eres el cura? A lo que el padre Cornejo, pues, lo confirmó. Sí, soy sacerdote y vengo de dar misa. Y le responde, si hoy estuviera tomado, hoy te quitaba la vida. O sea, ese señor, tomado o no tomado, le podría haber quitado la vida. ¿Sí? ¿Qué ocurre? El señor le dio permiso a ese diablo, pues para que perturbara al padre Cornejo, pero, pero, que no tocara su vida. Yo me imagino luego el rostro, la cara del padre Cornejo, cuando habló con ese sacerdote exorcista y le contó lo que había sucedido. Y cuando el sacerdote exorcista le dijo, pues mira, pues muy posiblemente te has enfrentado al demonio, que ha tomado forma humana y lo que quería era asustarte. Tú imagínate que te encuentras con alguien por la calle, que al tiempo te enteras que ese señor, pues hace un tiempo o bastante tiempo ya falleció y tú te lo encontraste y, y amenazó tu vida. Lógicamente, un alma del purgatorio no va a atentar contra tu vida. Solamente un demonio podría perturbarte y podría, pues, causarte ese tipo de miedo, el de acabar con tu vida. Y fíjate qué importante que es el tema de los sacramentales. Por ejemplo, ¿qué sacramentales tengo yo aquí por encima? Pues mira, tengo, aquí tengo agua exorcizada. Tengo la cruz de San Benito, bendecida y exorcizada. Y tengo mi rosario normal, bendecido. Y también tengo, fíjate, esto es un rosario de combate, que lo tengo en su bolsita, como lo ves, también bendecido. Pues estos sacramentales, aunque tú pienses que no, te fortalecen en este combate espiritual. El sacerdote le pregunta al padre Cornejo, ¿llevabas tu rosario? No. ¿Llevabas algún otro sacramental? No. Le dijo el padre Cornejo. Dice, no, yo llevaba pues agua bendita y llevaba los santos óleos. ¿Y qué le dijo el sacerdote? Pues eso es lo que a ti te ha protegido. La oración de la iglesia, cuando la iglesia ora por un objeto o exorciza un objeto, esa oración exorcística de la iglesia tiene mucho poder. Mucho poder. Y el demonio no puede tocarte.
no puede tocarte. También, para que un sacramental tenga el poder que tiene, también tenemos que vivir pues una vida en gracia. Tú no puedes ser un pecador y llevar un crucifijo exorcizado, y por muy exorcizado que esté, si tú no tienes fe, si tú no tratas de vivir en gracia, eso no vale para nada. No vale para nada. Y qué importante es tener también fe. Y qué importante es pedir a María Santísima, Madre del Cielo. Voy a viajar, pues no sé, 100 kilómetros, 200 kilómetros. Protégeme. Protégeme de los posibles peligros físicos que pueda tener. Quiero volver. Quiero volver a casa. Ayúdame, madre mía. Ayúdame. Pero con mucha fe. Con muchísima fe. A veces también nuestra fe es más poderoso también que un sacramental. Pedir con muchísima fe a nuestra Madre del Cielo. Madre del Cielo, líbrame de todo peligro físico y espiritual. Pidiéndoselo con muchísima fe. Madre mía, te amo. Tómame como cosa tuya. Protégeme, tómame en tus manos. Cúbreme con tu santo manto. Y María, como madre que se enternece por sus hijos, ¿crees que te va a abandonar? ¿Crees que no vas a tener la protección del cielo? Claro que sí. ¿Y qué hablar? ¿Qué hablar de San Miguel Arcángel? Aquí lo tengo. Aquí está San Miguel, el príncipe de la milicia celestial. Sé devoto de Miguel Arcángel. Yo soy muy devoto de San Miguel Arcángel. Siempre que voy a retransmitir, me encomiendo a San Miguel Arcángel. Pero es que nunca te vemos rezar en la retransmisión, José Manuel. Lógicamente, porque yo me preparo antes. Yo me preparo antes. Es que a veces nos acostumbramos a ser demasiados fariseos. Porque yo podría rezar delante vuestra, pero ¿para qué? ¿Para qué? Sí, para tomar ejemplo, sí, de acuerdo. Pero a veces, como dice el Señor, nos tenemos que meter en nuestra habitación, que es nuestra propia mente, ¿verdad? Despejar, tener nuestra mente libre de pensamiento, ¿verdad? De ruidos, porque a veces nos ponemos a rezar y tenemos muchos ruidos en la cabeza. ¿Cuáles son esos ruidos? Pues te pones a rezar y tú dices, es que tengo que hacer la comida, uf, me tengo que ir casi ya al trabajo, pero es que me vino esa carta esta mañana de tal cosa que tengo que pagar, vaya, pero es que, y esto, y tienes tu mente llena de ruido. Por eso, cuando vamos a rezar, tenemos que hacer silencio. Dos silencios diferentes. Primero, silencio ambiental. Lógicamente, no vamos a rezar igual en un parque lleno de niños gritando, jugando a la pelota, que en tu habitación, tranquilo. Y también, como he dicho, silencio mental. Deja los problemas para luego. Deja los problemas para luego. Trata de crear ese tipo de ambiente. Silencio ambiental y silencio en tu mente. Que tu mente, que tu corazón esté centrado en la oración, en María Santísima. Trata de visualizar como si estuvieras delante de tu madre, de María Santísima. Madre, tómame como posesión tuya. Tú que cuidaste a tu hijo durante 30 años, que lo amamantaste, que lo cuidaste, lo alimentaste, lo enseñaste. Haz lo mismo conmigo, Santísima Madre de Dios y Madre mía. Protégeme, llévame en tus brazos. Tengo miedo, madre. Puedes decirlo tranquilamente.
¿Qué pasa? Que en la edad adulta no tenemos miedo. Claro que tenemos miedo y mucho. Miedo a muchísimas cosas. Pues todo eso, confiésaselo a María Santísima. Confiésaselo. Madre Santísima, tengo que empezar esa nueva tarea, esa nueva misión que tengo, ese nuevo trabajo y paso miedo. Acompáñame, Madre. Acompáñame, llévame de tu mano. Que yo sé que contigo pues no tengo miedo. ¿Qué ocurre cuando somos pequeños y vamos de la mano de nuestro padre o nuestra madre? No tenemos miedo a caer. El miedo pues se disipa y caminamos firmes. Quizás cuando nos soltamos de la mano, pues quizás tambaleamos un poco. Por eso, de la mano de María Santísima, y en este caso, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, no tenemos que temer nada. Igual que el padre Arturo no pasó ningún tipo de miedo en ese momento. Fue protegido por el cielo, fue protegido por María Santísima. Y él lo reconoce, gran devoto de nuestra Madre del Cielo. Pues te invito a ser devoto de María en la advocación que tú quieras. Cada cual le tiene simpatía a una advocación. Quizás a ti te gusta más Fátima, Lourdes, Nuestra Señora de Guadalupe, pues en este caso también Nuestra Señora del Carmen. Es la mismísima Madre de Dios con diferentes vestidos, ¿verdad? La vestimos pues como pensamos que puede estar más bella. En Portugal la hemos vestido de una forma muy bonita, en Francia, en Lourdes, en México, ¿verdad? Y todas son la misma Virgen, ¿verdad? La Madre de Dios. Dios solamente tiene una madre y tú y yo igualmente solamente tenemos una madre espiritual, la Virgen Santísima. Pues nos encomendamos a la intercesión de María Santísima en la advocación de Nuestra Señora del Carmen y me despido de todos ustedes. Lógicamente, no te olvides de dar like, de compartir, de suscribirte si eres nuevo y si me quieres comentar desde qué lugar nos estás viendo, en qué lugar del mundo pues nos ves, pues fantástico. Me mandas un saludo y yo pues en cuanto pueda y tenga un tiempito, pues también os voy a responder a ese saludo con todo mi cariño y todo mi amor. Pues Dios te guarde, Dios te bendiga.